aplauso a la palabra de Dios porque vamos a iniciar el mensaje. Bueno, mi amor, me das un beso como el pastor Vindas le dio a la esposa. Es que esa unción se quedó aquí. Entonces, ¿cuántos recibieron esa unción del pastor Vindas? Yo la arrebaté y la puse por obra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Tuve tiempo de poder conversar con el apóstol Vindas y definitivamente es un hombre que no solamente impresiona acá arriba, sino allá abajo. Porque hay gente que impresiona aquí arriba, pero decepciona allá abajo. Y poder tener tiempo con él, pude aprender muchas cosas que hoy por hoy, junto a mi esposa, nos desafiamos a poder creer y a poder hacer. Algo que me marcó y se lo transmito, esto que no salga en el en vivo. Él decía que a los niños, a los hijos, no se les hace culto. A los hijos se les predica con experiencias vividas. Por eso usted vio que por ahí en fotos me fui a una montaña, fue una travesía que pasé con mis hijos, fue misión imposible. Pero ahí tratamos junto con mi esposa tratar de tener tiempo con ellos, enseñarles, explicarles ciertas cosas y así poderles predicar la palabra de esa forma. Porque el niño no te entiende en un culto muchas veces, pero en las experiencias es que tú le puedes dar un mensaje. Amén. Entonces a los hijos se les predica con experiencias vividas. Bueno, quiero hablar hoy día, tengo un tema, también agradecerte por haber hecho a Dios parte de tu feriado. Quiero darte un aplauso a ti, por favor, date un aplauso. Sé que estamos feriados, algunos se olvidan que el domingo hay culto. A mí también se me ha olvidado, pero me acordé que era el pastor y se me pasó y regresé. Ya me estaba quedando en Cuenca con la pastora y dije, no, pues si tengo que predicar, tengo que regresar. Me regresé. Pero bueno, de verdad, gracias por hacer parte, por Dios hacerlo parte de tu feriado. Amén. Según de Reyes 6:1 dice, cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo. Esta es versión NTV. Es la historia de Eliseo con un conjunto de profetas. Y dice la historia que cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, ¿cómo puedes ver este lugar donde nos reunimos contigo? Es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán donde hay bastantes troncos y podemos ahí construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, contestó Eliseo. Vayan por favor. Y él contesta, ven con nosotros. Le dijo uno de ellos, está bien. Eliseo dice, iré con ustedes. Entonces Eliseo fue con ellos y una vez llegando al Jordán comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó Eliseo, o el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua, en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Diga conmigo, salió a flote. Y de repente que salió a flote, agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Esta es la historia de un grupo de profetas. Diga conmigo, grupo de profetas. Y en otra versión dicen que eran discípulos de Eliseo, es decir, que era una compañía de profetas que él estaba estableciendo, era un ministerio, era una plataforma. Y estos profetas se dan cuenta que había una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Ahora pregunto, ¿cuál era la necesidad? Dice la Biblia en 2 Reyes 6:1, cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, ¿cómo puedes ver este lugar donde nos reunimos contigo? Es demasiado, ¿qué cosa? Es decir, que el lugar donde se estaban reuniendo era, ¿qué cosa? Diga conmigo, pequeño. Ahora, Eliseo no era cualquier profeta. Eliseo era el profeta. No sé si usted sabe quién es Eliseo. Eliseo era el profeta de la doble porción. Diga conmigo, doble porción. ¿Cuántos saben la historia de Eliseo? Dice la Biblia que Elías le dice, te voy a conceder un deseo. Y Eliseo no pide fama, no pide riquezas, no pide dinero, no pide influencia, solamente pide una cosa. Dice, quiero lo doble que tú tienes. ¿Cuántos quieren lo doble? ¿Cuántos quieren doble sueldo? Ya viene en diciembre. Entonces dice la Biblia que él dice, quiero lo doble. Diga conmigo, quiero lo doble. Quiero diezmar el doble también. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Entonces dice la Biblia que quiero lo doble. Y en ese momento él dice, dura cosa has pedido.
ok, yo te daré la doble porción, pero si me ves el día que sea yo raptado, o sea yo llevado o tomado por Dios. Entonces pasa lo que ya saben, viene un carro de fuego, lo divide Elías y Eliseo, él lo ve, llega el manto y Eliseo recibe la doble porción. Diga conmigo, doble porción. Entonces, pero ¿por qué el profeta de la doble porción debe predicar en una plataforma que no era pequeña? Dice la Biblia que era demasiado pequeña. Diga conmigo, demasiado pequeña. Ahora, pregúntame por qué. Porque para que Dios te confíe algo grande, tuviste que haber sido primero fiel con algo. Por eso el apóstol Vindas decía, no es cuánto Dios te ame, sino cuánto Dios te confíe. Dios ama a todos por igual, pero pregunto, ¿confía a todos por igual? Entonces, a veces vivimos solo del amor de Dios, como un cuento de hadas. Es que Dios me ama y está bien, Dios te ama. Pero la pregunta aquí es, ¿Dios confía en ti? Por ejemplo, le preguntaba a Ricardo, yo le decía a Ricardo, ¿cuántos hijos tú tienes? Todos sabemos que Ricardo tiene 2 hijas, ¿verdad? Daniela y Eliana. Y yo le decía, ¿las amas a las 2? Ricardo, ¿amas a las 2? Ahora pregunto, bueno, ¿las amas a las 2 por igual o no? Ahora pregunto, ¿confías en las 2 por igual? No porque una es mala y la otra es buena, sino que una es tal vez más madura que la otra. Y no le puedo dar una responsabilidad a una niña pequeña de algo grande. Amén. Entonces, Dios nos ama a todos por igual. Les hago esa connotación porque tal vez algunos no comprendieron lo que el apóstol explicaba. Entonces, Dios nos ama a todos por igual, pero no confía en todos por igual. Ahora, ¿de qué depende la confianza en Dios? Diga conmigo, confianza. El éxito en la vida no es cuánto Dios nos ama, sino cuánto Dios nos confía. Entonces, vemos un ejemplo claro. Yo también tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. A todos los amo por igual, pero no en todos confío por igual. Y no porque soy un mal padre ni porque otro amo más que el otro, sino que hay tiempos y temporadas. Amén. Entonces, tiene que estar al lado del éxito. No es cuánto Dios te ame, sino cuánto Dios te confíe. Dale un aplauso al Señor si lo crees. El éxito del cristiano, el éxito del ministerio es cuánto Dios te confíe. Ya sabemos ese cuento de que Dios nos ama a todos. Él nos ama a todos. Pero la pregunta es, ¿cuánto Él nos confía? ¿Eres confiable para Dios? ¿Dios puede confiar los recursos? Dios solamente da provisión a quien le entrega una visión. ¿Cuántos tienen una visión de parte de Dios? Un negocio, un ministerio, una empresa, una familia, una boda, un matrimonio. La pregunta es, ¿eres confiable para Dios? Dios puede confiar en ti, en darte un matrimonio, en darte hijos, en darte una empresa, en darte recursos. Amén. Ahora, ¿qué debo hacer para que Dios confíe en mí? Para que Dios confíe algo grande en mí. Dice la Biblia, 2 Reyes 6:4. Entonces Eliseo fue con ellos una vez que llegaron al Jordán. Comenzaron, dice, a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. Me llama la atención que hay varios profetas. Diga conmigo, varios profetas. Y todos estaban cortando madera, todos estaban cortando árbol, todos estaban dándole hachazo al tronco. Pero uno se le cae el hacha. Diga conmigo, nunca falta uno. ¿Sí o no? Que nunca falta uno. Se le cayó el hacha. Y esta hacha era prestada. Usted cuida las cosas más cuando son prestadas que cuando son propias, ¿verdad? Pero a este profeta se le cayó el hacha. Estaba a boca abierta. Estaba orando, estaba meditando, no lo sé. Entonces dice la Biblia, o esta historia narra, que estaban una compañía de profetas talando, machacando, triturando, y de repente a uno se le cae el hacha. Diga conmigo, se le cayó el hacha. Pregunto, ¿por qué se le cayó el hacha? Pregunto. Por boca abierta, pastor. No sé. Comienza a analizar, comienza a pensar. Te voy a contar una historia muy breve. Había la historia de un leñador. Diga conmigo, leñador. Y este leñador tenía la costumbre o la habilidad de poder cortar 800 árboles diarios. Los talaba y le daba.
tenía la fuerza, tenía el vigor, tenía el carácter, tenía el coraje, y le daba y le daba. Y eran 800 árboles que este leñador podía cortar diariamente. Era el mejor leñador de la historia, era el mejor leñador de su sector, era el mejor leñador de su barrio. Era muy conocido porque le decían el hombre que tala 800 árboles diarios. Y de repente comienza a pasar el tiempo y ya no tala 800 sino 700 diarios. Luego pasa el tiempo, ya no tala 700 sino 600. Luego comienza a bajar de 600 a 500, de 500 a 400, y se queda en el promedio de que todo el mundo talaba árboles. Se queda con 300. Y él no comprende, él no entiende. Él dice, pero son 8 horas laborables, yo con 2, una descanso, una como y 6 trabajo. ¿Por qué no puedo talar como antes 800 árboles? De repente se acerca donde el capataz y le explica esta situación. Y el capataz le hace una pregunta: ¿hace cuánto tiempo no afilas tu hacha? Hoy te pregunto, iglesia, ¿hace cuánto tiempo no afilas tu hacha? Afilar el hacha significa hacer pausas en Dios. ¿Hace qué tiempo no haces pausas con Dios? Y el tema que tengo para hoy es: afila el hacha. Dile que está a tu lado: afila el hacha. Haz pausas, vamos, dile, haz pausas. Dios no nos llamó a ser ocupados, Dios nos llamó a ser productivos. Entonces la gente con el rollo y el cuento que está ocupado en todos los ministerios no está siendo productivo. Y Dios nunca nos llamó a estar ocupados, sino a ser, diga conmigo, productivos. Si usted tiene un contrato de 8 horas laborables, si usted termina su trabajo en 10, hay un problema. No es productividad trabajar 10 horas cuando te pagan 8. Ay, pastor, dígaselo a mi jefe, algunos dirán así. Yo aprendí de una persona muy inteligente y muy sabia en un trabajo, y me decía: Mike, yo no promedio a la gente por cuántas horas trabaja, sino a aquella gente que en el menor tiempo hace mayor trabajo. Porque hay gente que hace 10 horas laborables, pero las 10, 6 son redes sociales y 4 son realmente su trabajo. Entonces, cuando tú tienes una jornada laboral de 8 horas y terminas en 10, hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. Estás ocupado, pero no estás siendo productivo. Y Dios no nos llamó a estar ocupados, sino a ser. Dios que está a tu lado: deja de estar ocupado y comienza a ser productivo. Vamos, empújelo, vamos, peñísquelo, jálele el pelo, no sé, sáquele la lengua, hágale algo. Dios no te llamó a estar ocupado, sino a ser productivo. Y por eso la gente se quema en el ministerio, porque pasa ocupada y no está siendo productiva. Yo me he quemado, yo me he desgastado. Amén. Entonces dile que está a tu lado: aprende a hacer pausas. Hay momentos que perdemos el filo del hacha y dejamos de ser productivos. Este hombre estaba ocupado. Las 6 horas, 2 horas una para comer, otra para descansar. Y 6 horas estaba haciendo él creyendo ser productivo, pero estaba solamente estando ocupado. Y así hay gente en el ministerio y en la vida, estando ocupado y no está siendo productivo. Por eso Dios te quiere que seas productivo. Amén. Entonces, hay momentos que perdemos el filo del hacha y dejamos de ser productivos. Y quiero brevemente decirte 3 cosas, diga conmigo, 3 cosas que hacen perder el filo de nuestra hacha. Número 1, no sé si lo tenemos ahí: suplantar la intimidad por actividad. Ay. Aquí me voy a meter en un lío. Somos expertos en suplantar la intimidad con Dios por actividades ministeriales. Y con el cuento de que estamos activos en las cosas del ministerio, perdemos lo primero: intimidad aquí, actividad acá. Y eso pasa perennemente en las iglesias. Por eso hoy, más que una prédica dominguera, quiero darte un discipulado. ¿Cuántos quieren un discipulado? Entonces tu vida, escucha esto, tu vida no va a crecer más allá que tu nivel de oración.
Tu vida no va a crecer más allá que tu nivel de oración. Muchos cristianos y sobre todo líderes suplantan su intimidad con Dios por actividades ministeriales o de iglesia. A eso le llamo estar en iglesia, pero no estar en Cristo. No es lo mismo hablar de Cristo que hablar con Cristo. Hay gente que habla de Cristo muy lindo, pero no habla con Cristo. Por eso puedes estar en la iglesia, pero no puedes estar en Cristo. Y hoy quiero remover tu fe. Hoy quiero remover tus sensaciones. Hoy quiero remover, no sé, hoy quiero afirmarte para demandarte a que busques algo más. Que no vivas por vivir. Que no camines por caminar. Hay un propósito, hay un fin, hay una esperanza, dice la Biblia. Y a veces suplantamos nuestra vida de intimidad con Dios por actividades ministeriales, actividades que nos demandan, no sé, seculares, etc. Entonces, iglesia, necesitamos momentos de profundidad. Diga conmigo, profundidad. Lucas 5:4 dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón, esta es la historia de Jesús con Simón cuando lo lleva y la pesca milagrosa. ¿Cuántos recuerdan la pesca milagrosa? Dice la Biblia, cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado. Estaban ocupados, ¿verdad? Dice, toda la noche hemos estado ocupados, hemos estado trabajando. O sea, no he pescado no porque he sido vago, no porque he sido sinvergüenza, no porque no sé pescar. Toda la noche lo he intentado, así como el hombre del hacha. Dice, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Diga conmigo, su red se rompía. Iglesia, si hay muchos como Pedro, que nos encontramos cansados de trabajar, cansados de las actividades ministeriales, cansados de la iglesia, cansados y vivimos cansados, atribulados, cansados de muchas actividades, cansados del sistema, cansados del afán, cansados de la ansiedad. Pero eso pasa por no tener una vida de profundidad. Diga conmigo, profundidad. Tiene mucho sentido porque muchos están cansados del servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque están demandados con actividades. Por eso Pedro dijo: he intentado, he hecho todo, mas en tu palabra. O sea, un momento de intimidad con Dios para recibir una palabra hizo que la consecuencia sea una pesca milagrosa, iglesia. Por eso no es por actividad, sino por intimidad. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo están tus momentos de profundidad? ¿Eres un hombre que busca lo profundo? ¿Eres un hombre que tiene una fe, no sé, encima, natural, o una fe sobrenatural? ¿Una fe superficial o una fe sobrenatural, iglesia? Por eso dijo, más en tu palabra. Vivimos una vida de actividad y no de intimidad. El éxito del ministerio de Jesús se debió a su alto nivel de intimidad con su Padre. Ese fue el éxito de Jesús. Su alto nivel de intimidad con su Padre. Mira lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Diga conmigo, allí oraba. Luego le buscó Simón y con los que él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él le buscó, Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él le dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Luego de esta historia, usted va a ver a Jesús sanando enfermos, sanando leprosos, paralíticos. Escogió a un discípulo llamado Leví, le dijo: sígueme. O sea, después de que Jesús oraba, dice la Biblia que muy de mañana él, ¿qué hacía? Veía sus redes sociales. Muy de mañana él iba al baño. Parece religioso esto, pero yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice que muy de mañana, cuando aún era muy oscuro. Yo veo ese... No me quiero amargar. Yo veo esos martes de horas de intercesión, Dios mío, me dan pena a veces. Y liderazgos de la casa que deberían estar ahí comiendo, alimentándose.
lo que puedo ver que no hay una vida de profundidad, sino de actividad. Cumplen con actividades, pero no tienen intimidad, iglesia. Y tarde o temprano te vas a quemar. Y lo primero que echamos la culpa es a la iglesia. Es que la iglesia me carga con tanto. No, tú no estás descansando en Dios. Tú no estás afilando el hacha. Tú no estás teniendo intimidad. Solamente vives en actividades, pero no en una intimidad genuina con Dios. Y por eso vemos líderes quemados y cansados. Yo sé que no le gusta aplaudir estas palabras, pero son necesarias. Necesito desafiar tu fe, necesito levantarte. Yo también he pasado por esto. Momentos que nos sentimos ya cómodos, ya no hay nada más que conquistar. Pero este hombre vino y me voló los sesos. Yo estoy soñando, yo soy un soñador. No sé si usted sabe, su pastor es soñador. Yo sueño lo imposible. Así soy yo sueño lo imposible. Me verán loco, niño, lo que sea, pero yo soy así. Y yo sé a lo que Dios llamó a este ministerio, iglesia. Y yo voy a pelear, voy a guerrear hasta conseguirlo. ¿Y cuántos están conmigo? Amén. Entonces, luego de esto, Jesús sanó un leproso, un paralítico. Escogió un discípulo. Dice la Biblia que él muy de mañana, ¿qué hacía? Oraba. Jesús sabía que antes de ir a liberar tenía que orar. Antes de ir a sanar tenía que orar. Antes de profetizar tenía que... Pero nosotros invertimos la ecuación. Primero queremos predicar, profetizar, sanar, hablar y luego ir a orar. Y Jesús nos enseñó el código, nos dijo primero Él. Y dice la Biblia muy de... Cuando todo estaba oscuro. Cuando todo estaba oscuro. Dice Pedro, todos te buscan. No importa el correo, no importa el mensaje, no importa el like, no importa nada, iglesia. Primero búscalo a Él. Y luego saca tu celular, haz cualquier otra actividad. Pero primero debo, ¿qué cosa? Porque Jesús primero y luego sanaba. Amén. Entonces, iglesia, si cambiaste tu intimidad por actividad, perdiste el filo del hacha. Por eso no estás siendo productivo, sino ocupado. Y Dios no nos quiere ocupados, nos quiere. Entonces, por eso estás cansado del servicio, de la iglesia, porque estás como Pedro, pescando toda la noche en tus fuerzas. Por eso dijo, Señor, toda la noche he intentado, todas las noches en mis fuerzas lo he hecho. Mas en tu palabra volveré a tirar la red. Y dice la Biblia que la consecuencia, ¿cuál fue? Pescar una gran cantidad de... Pedro le dice, más en tu palabra lo haré. Por eso siempre he dicho, Dios no respalda a Carlos, Dios respalda la palabra que le dio a Carlos. Dios no respalda a Ricardo, Dios respalda la palabra que le dio a Ricardo. Dios no respalda a Judá Ministry, Dios respalda. ¿Y qué palabra le dio a la iglesia? Que será zona de... Dale un aplauso al Señor. Estás en la zona de cumplimiento. Él va a respaldar esa palabra que te dio en este ministerio. Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no respalda. Dios no está comprometido contigo ni conmigo, sino con lo que Él dijo. Por eso necesitamos momentos de profundidad. Dile que está a tu lado, necesitas momentos de profundidad. Vamos, díselo. Iglesia, a Dios no solo le interesa lo que tú haces, sino quién tú eres. Entonces estamos más afanados en lo que hacemos que en lo que somos. Y Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Porque el esclavo hace para ser. El hijo hace porque es. Hay una gran diferencia. El esclavo trabaja para el dueño. El hijo trabaja con el dueño. Por eso Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Dile que está a tu lado, no es por actividad, es por intimidad. Porque el Padre se goza de estar con el Hijo. Amén. Entonces necesitamos momentos de profundidad. La Biblia habla de la parábola de los dos cimientos. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? Está en la escuela de liderazgo de raíces. Dice la Biblia que habían dos hombres. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Diga conmigo, la arena. Si no la sabe, se la voy a contar rápidamente. Le falta profundidad.
Dice la Biblia que uno cavó, dice que uno edificó su casa sobre la arena y otro sobre la roca. Yo siempre me preguntaba esto, ¿cómo es posible? Yo decía, por sentido común. Yo siempre me imaginé que era que uno fue más avispado que el otro. Eso yo pensé, esa era la típica del guayaco. Este fue más avispado, vio la roca y ahí puso su casa. Obvio que nunca se va a destruir. El otro, yo dije, boca abierta, ve la arena y ¿cómo va a edificar en la arena? O sea, no tiene sentido. Pero si usted lee bien la palabra, dice que uno cavó, diga conmigo, cavó profundo, hasta encontrar un lugar estable, un lugar sólido donde poder edificar su casa. Iglesia, Dios quiere una vida de profundidad. Es fácil tener una vida de actividad. Es fácil enseñar lo que no somos. Pero dice la Biblia que uno cavó, uno se ensució. ¿Sabes qué es cavar? Pregúntame qué. Cavar es orar. Cavar es ayunar. Cavar es tener tiempos con Dios. Cavar es alabar a Dios. Eso es cavar. Y cuando cavas te vas a ensuciar, te vas a empuercar. Las cosas no van a salir. Las cosas van a ser difíciles, van a ser duras. Pero cava y cava y cava, porque pronto encontrarás dónde edificar tu casa, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira lo que dice: sino que en la ley de Jehová está. Diga conmigo, la palabra es haga así, deliciosa. Si usted, para usted no es, la palabra deliciosa es porque usted vive en actividad y no en intimidad. Dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Diga conmigo, delicia. Vamos, haga, no tenga vergüenza. Que cuando usted se emborrachaba, usted hasta vomitaba y no le daba vergüenza. Aquí es que se hace el vergonzoso. Dice, está su delicia y en su ley medita. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo meditas tú? No te pregunto cuántas horas. Yo no mido la oración de la efectividad en eso. Hay gente que tiene 5 minutos con Dios. Y como dice la Biblia que para él un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Hay gente que con 5 minutos con Dios vieron la gloria de Dios, tuvieron contacto con Dios. Hay gente que tiene 2 horas, 5 horas, 10 horas y vive en una religión. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Continuemos. ¿Será como qué? Iglesia, alza tus manos que te voy a profetizar. Si tienes una vida de intimidad, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera, iglesia. Vas a prosperar, vas a crecer, te vas a levantar, vas a restaurar. El Señor te ha escogido. Hay un plan que lleva tu nombre. Solamente levántate, ten un momento de intimidad, que un momento de intimidad puede lograr lo imposible posible. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y créelo conmigo. Señor, yo necesito afilar el hacha. Vamos, dilo conmigo. Yo necesito afilar el hacha. ¿Cuántos quieren afilar el hacha el día de hoy? Ok. 2. Aprende a descansar. Número 1, ¿cuál era? Suplantar la intimidad por. Eso hace que nuestra hacha pierda filo. Número 2, aprender a. Iglesia, no es solo descansar. Escúchame esto, que aquí me voy a meter en un rollo. No es solamente descansar, es aprender a. Porque hoy en día usted le dice que descansar es dejar de servir en la iglesia. Y eso no es descansar. Yo te lo voy a enseñar a la luz de la palabra. No, pastor, es que a usted le conviene. No, no me conviene, te conviene a ti. Salmos 4:8 dice, en paz y asimismo, porque solo tú, Jehová, confiado. La traducción original es en el shalom. Diga conmigo, shalom. En el shalom me acostaré.
Jehová Shalom significa paz, seguridad, integridad, bienestar, salud, confianza. Diga conmigo, confianza. Pero la traducción más exacta de esta palabra, en paz me acostaré, es en el Shalom. Diga conmigo, en el Shalom. Me acostaré. Lo que la Biblia dice es que en el Shalom me acostaré, en el Shalom dormiré, en el Shalom descansaré. Iglesia, aprende a descansar en el Shalom. Hay cosas que se resuelven descansando. Hay cosas que se resuelven descansando. Hay cosas que tú no puedes hacer, pero que Él puede hacer. Por eso tienes que descansar. Por eso dice, en paz me acostaré en el Shalom. Acuéstate en el Shalom. Acuéstate en la palabra. Acuéstate en su presencia. Porque hay cosas que Dios resuelve descansando. ¿Cómo resolvió el rollo de Adán? Que estaba solo. Dios quería una familia. ¿Cómo resolvió el rollo de Adán? Diga conmigo, lo durmió. Diga conmigo, lo durmió. Es decir, que lo hizo ¿qué? Descansar. Y una vez que descansó, ¿qué hizo? Sacó su costilla, su alma gemela, su idónea. Hay cosas que se resuelven, diga conmigo, descansando. Dice en la Biblia que Jesús estuvo en la barca con los discípulos y hubo una gran tempestad. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Pregunto, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Descansando. Estaba durmiendo. Los discípulos tenían que estar descansando con el maestro, sino que tenían ¿qué cosa? Diga conmigo, miedo. Porque lo que a ti te da miedo, a Dios le da sueño. Entonces tienes que aprender a descansar. Dile que está a tu lado, aprende a descansar. Los discípulos tenían que dormir, tenían que descansar, pero tenían miedo. Dios cuando creó la tierra lo hizo cuando creó la tierra, dice la Biblia que el séptimo día, ¿qué hizo? Si Él descansa, ¿por qué tú y yo no descansamos? Ahora, ¿qué es descansar? Es que está todo muy bonito, pastor, por eso es que no vine a la iglesia, porque estoy descansando. ¿Qué es descansar? Hay cosas que se resuelven descansando, iglesia. Dios que está a tu lado, aprende a descansar. La gente se quema por falta de descanso. El reposo reanima, repone, restaura, refresca, recrea. La gente quiere ser feliz sin divertirse. Y si cuando estás sirviendo no te diviertes, algo está pasando. Yo me divertía, yo venía viajando y decía, Señor, yo voy a dar el todo, yo voy a predicar tu palabra, tú me diste una palabra, tú me diste una asignación y yo tengo que declarar esa palabra para la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dile que está a tu lado, tienes que descansar. El cansancio físico se repone descansando físicamente. El cansancio espiritual se repone descansando espiritualmente. Si yo estoy cansado físicamente, tengo que descansar. Pero si yo estoy cansado espiritualmente, tengo que descansar espiritualmente. Yo no descanso espiritualmente dejando de servir, sino yendo a la cruz a entregar mi carga. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estén y yo los haré. Pero yo creo que aquí dice, venid al feriado, los que estén cansados. Venid al feriado los que estén cansados. Venid al mall, a recrearnos los que estén cansados. Pareciese que fuese así. Dice, venid a dónde? Porque yo los haré descansar. Usted no necesita un feriado, una fiesta, un paseo para descansar sus fuerzas espirituales. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre exterior se desgasta, el interior no obstante se va renovando. Entonces cuando tú vas a la cruz, diga conmigo, la cruz es el lugar de intercambio, donde yo entrego mis cargas y Él me entrega su favor, donde yo entrego mis problemas y Él me entrega su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, venid a mí los que estén cargados y atribulados, cansados, que yo los haré descansar. Entonces Mateo 11:29 continúa diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Diga conmigo, soy manso pero no menso. Vamos, dígaselo. Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es... Entonces, ¿por qué te cansas del servicio?
¿Por qué te cansas? Pregunta al que está a tu lado, ¿por qué te cansas del servicio? ¿Por qué te cansas de venir a la iglesia? ¿Por qué te cansas de servir a Dios? Si dice su palabra que mi yugo es y ligera es mi. No dice que la carga es pesada. ¿Es qué cosa? La carga es ligera cuando aprendes a descansar en Dios. Por eso, lo que también saca el filo de tu hacha es el no saber descansar en Dios. No es descansar por descansar. Es ir a la cruz, al lugar de intercambio y decir: Señor, te entrego mis problemas, te entrego mi aflicción, te entrego la presión que tengo, el afán, la ansiedad, porque solo en ti encuentro descanso. ¿Cuántos dicen amén? Descansar también es mostrar tus heridas. A veces no descansamos por no mostrar nuestras heridas. Jesús no tuvo temor de mostrar sus heridas. Dijo: mi alma está triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Él no tuvo temor en mostrar sus heridas. Estoy triste. Le dijo al Padre: Señor, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, sama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Él no tuvo temor de mostrar sus heridas. Dile que está a tu lado: no tengas temor de mostrar tus heridas. Cuando muestras tus heridas, descansas, porque siempre habrá un hombre de Dios que te dará una palabra para que encuentres descanso. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no tuvo temor de mostrar sus heridas. Jesús dijo: pasa de mí esta copa, es imposible, no puedo, no deseo, no quiero ir a la cruz. Esta es mi humanidad, pero que no se haga mi voluntad. No leas la palabra para preparar un mensaje, léela para ti. A veces leemos la palabra para preparar un mensaje, para quedar bien, porque tenemos una vida de actividad y no de intimidad. Pero no leamos la palabra para preparar un mensaje, sino para ¿qué? Que me hable a mí. 3 y último, cuida tu corazón. Dile que está a tu lado: cuida tu corazón. Un versículo muy trillado que usted lo conoce. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, te lo voy a decir en otra versión, NTV. Sobre todas las cosas, cuida ¿qué cosa? Porque este determinará, diga conmigo, determinará el rumbo de tu vida. Dice esta versión que sobre toda situación, sobre toda cosa que estemos viviendo, cuida tu corazón, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Tú decides si con la traición guardas tu corazón o resientes tu corazón. Tú decides si con ese fracaso guardas tu corazón o frustras tu corazón. Tú decides si con ese mal comentario, calumnia, injuria, no lo sé, guardas tu corazón o dañas tu corazón. Tu corazón está destinado a ser una fuente de agua viva, no de agua muerta. Las heridas del corazón siempre primero afectan y luego infectan. Cuando algo no te gusta, primero te afecta y luego infecta. ¿Qué quiere decir, pastor? Iglesia, todo lo que te afecta, infecta. Las heridas del corazón son como llagas mal curadas. Cuando una herida de tu piel no es curada de la forma correcta, ¿qué pasa? Comienza a infectarse. Diga conmigo, comienza a infectarse. Entonces, lo que te afecta a ti, si no lo sanas a tiempo, tarde que temprano, terminará infectando a los demás. Por eso dile que está a tu lado: cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque primero te afecta y luego. Mateo 15:10 dice: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar con entendimiento. Por eso les he enseñado: el camino que entiendo es el camino que voy a perseguir. Mucha gente escucha pero no entiende. Amén. Entonces Mateo 15:11 dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. Lo que realmente contamina es lo que está en tu corazón. Diga conmigo: en tu corazón. Dile: lo que contamina es lo que está en tu corazón. Pregunto: ¿desde dónde estamos liderando o pastoreando? ¿Desde el orgullo? ¿Desde el dolor? ¿Desde el celo? ¿Desde el rencor? ¿Desde la orfandad? Diga conmigo: lo que me afecta, infecta. Si lideramos desde el orgullo, ¿qué usted cree que va a tener? Diga conmigo: discípulos orgullosos, no tengan miedo. Si opero o lidero desde el celo, ¿qué voy a tener?
discípulos celosos, hijos celosos. Si comienzo a operar desde el resentimiento, ¿qué voy a tener? Discípulos resentidos. Escucha algo. Comunico lo que sé, pero reproduzco lo que soy. Entonces hay gente que sabe mucho, pero reproduce mal. Por eso no es lo que sabes, es lo que eres. Amén. Entonces diga conmigo, primero me afecta y luego infecta. Dile que está a tu lado, lo que está en tu corazón determinará el rumbo de tu vida. Éxodo 4:6 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira esta historia, ahora mete la mano dentro de tu manto. En otra versión dice en tu pecho, otra versión dice tu seno. Moisés metió la mano en su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Escucha esto, iglesia. Dios le estaba mostrando a Moisés con su lepra en la mano que si no guardaba su corazón, todo lo que haría tendría lepra. No era casualidad que le meta la mano al pecho. Y cuando la sacaba tenía lepra. Y cuando la metía se le volvía la mano normal. Entonces, dice Génesis 4:6 que cuando metió la mano en su mano, otra versión dice en su seno, en su pecho, la mano estaba afectada por una gran enfermedad. Mira, dice que estaba afectada, porque primero te afecta y luego infecta. Dice Éxodo que la mano estaba afectada por una grave enfermedad. Por eso les dije que siempre, cuando hay una herida en el corazón, es como una llaga mal curada. Usted tiene que rápidamente ponerse a cuentas. Por eso la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, anda y búscalo, ponte a cuenta. No es que yo no tengo nada con el hermano, pastor. Por lo mismo, la Biblia no dice si tú tienes algo con el hermano. Dice que si tu hermano tiene algo contra mí, con más razón vaya. Y nos excusamos. No, yo no tengo nada contra ese hermano. Es él que me tiene pica. Ok, vaya. Por lo mismo. Amén. Éxodo 4:7 dice, ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto o dentro del pecho. Y dijo el Señor así, que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Póngase sobre sus pies que vamos a ir terminando. Dice el verso que al volver a meter la mano y la sacó, su mano estaba sana como el resto del cuerpo. Diga conmigo, cabeza sana, cuerpo sano. Entonces, diga conmigo, un liderazgo sano reproduce un discipulado sano. Entonces, un liderazgo herido, ¿qué reproduce? Discipulado herido. Por eso Dios se encargó de explicarle a Moisés que con la lepra con la lepra que tenía en su pecho o en su mano, cada vez que tocaba su corazón, si no la sanaba, esa lepra lo que haría, tendría lepra. Dile que está a tu lado, sana tu lepra. Vamos, díselo, sana tu lepra. Yo sé que puede ser duro, iglesia, pero yo tengo que liberarte con esta palabra. Hay cosas que están trabadas en tu vida, pero necesitas ser libre el día de hoy. Hay cosas que nos han hecho que nuestra hacha pierda el filo, pierda la productividad. Dios no nos quiere ocupados, nos quiere productivos. Pero para eso necesito, ¿qué cosa? Diga conmigo, afilar el hacha. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Todos lo saben, se explica, se predica, se modela, se habla. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Diga conmigo, el corazón. Ahora, pero David, yo te digo algo. David mató a Urías. Saúl amenazó con matar a David. David mató a Urías y a todo un linaje de lealtad. Pero Saúl amenazó tan solo en matar a David. ¿Qué pecado es peor? ¿Y por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? David pudo haber sido el peor asesino, pero era transparente. Diga conmigo, transparente. Dios no quiere relaciones de apariencia, sino relaciones de transparencia, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Abre tu corazón cuando te afecte algo, iglesia. ¿Qué te garantiza que el próximo año vas a seguir siendo líder o pastor? Eso me confrontó. Me lo dijo una pastora en una enseñanza de mesa.
¿Qué nos garantiza, pastor, que el otro año Dios nos escoja nuevamente? Profeta, ¿qué te garantiza? Que Dios te renueve el contrato para el 2024. Sí, porque somos empleados del reino, somos servidores del reino. ¿Qué te garantiza que sigas pastoreando, liderando, que seas padre de familia, que tengas negocio? ¿Qué te garantiza? Dios confía en ti. ¿Lo hiciste bien este año para que Dios el próximo año te renueve el contrato? No lo vemos así porque pensamos que lo tenemos todo asegurado. ¿Crees que mereces que Dios te vuelva a escoger para que guíes tu casa, tu grupo de conexión, tu célula, tu familia? ¿Desde dónde estás respondiendo? Porque son tus respuestas que revelan quién te gobierna, iglesia. Si tu hacha se ha desgastado y quieres afilarla, quiero que pases al frente, iglesia. Quiero ministrarte. Quiero que pase la banda. Si tu hacha se ha desgastado, iglesia, no tengas temor, pasa al frente.